Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. A estas alturas, cuando iniciamos la nueva temporada de la tertulia, después de feria, evidentemente tendríamos que acudir a ese lugar común de las opiniones sobre la Feria de Almería. Las opiniones por parte del equipo de gobierno y las opiniones por parte de la oposición. Afortunadamente, de eso nos hemos librado. Pero evidentemente la feria, como una actividad comercial, ha dejado su huella. Una huella muy negativa en todos aquellos que, lógicamente, se buscan la vida en la Feria de Almería y que este año la han pasado absolutamente en blanco. No vamos a hablar de la feria. Tenemos una noticia muy mala, peor que la feria. La noticia la publica hoy noticiasdealmería.com y dice: los datos de COVID-19 en Almería en el inicio de septiembre son los peores desde que estalló la pandemia. 234 positivos, ayer, confirmados. 233 de ellos mediante prueba PCR y 4 muertos. Los fallecimientos corresponden a personas de Almería capital, Níjar, Arboleas y la cuarta víctima no consta el municipio de origen. La Consejería de Salud y Familias informa de que actualmente 493 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 72 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Bueno, pues así comienza la cosa. Esto no es broma, evidentemente. Esto no es un sarpullido y esto, para mí, no es ni brote ni rebrote. Es una auténtica recaída. Porque nunca jamás nos hemos curado, nunca jamás hemos entrado en nueva normalidad. Es un invento del gobierno. El gobierno nos abandonó a la suerte de tener un resfriado tremendo en el mes de enero y salir en pelota picada a la calle con el frío a pillar una pulmonía. Y así estamos, con una recaída, ni brotes ni rebrotes. Hemos recaído. Estamos recayendo. Bueno, pues hablaremos de esto y de otros asuntos en los próximos minutos. Saludamos ya a nuestros contertulios. Víctor Hernández Bru, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Te veo muy bien. Bueno, la verdad es que... Para haber estado trabajando todo el mes. Oye, pues seguramente será precisamente por eso. Sí. Hoy llevo todo el día diciéndole a la gente que vienen hechos polvo, que si la depresión postvacacional, bueno, que si no sé qué. Digo, pues lo teníais muy fácil, os quedáis trabajando al pie del cañón todos los días como yo y es un día más. Yo estoy encantado de la vida. Es más, hoy estoy especialmente bien porque me veo en comparación con otros y digo, esto es estupendo. Yo he pensado siempre que el peor mes de vacaciones es el mes de agosto. Si me apura, julio también. Yo te digo sinceramente, es que tanto miedo a no irse de vacaciones. Oye, lo mismo mañana estoy intentando peinar las bombillas, pero hoy por hoy, la verdad es que estoy estupendo, de verdad. Muy bien, pues yo me alegro. No la necesitamos, sí. Las cosas como son. Bueno, hombre, tampoco vamos a y además te voy a decir una cosa. Huelga la japonesa. Nos lo hemos pasado muy bien, en agosto. Muy bien, sí, muy bien. En el radio nos lo hemos pasado de maravilla. Bueno, a nivel informativo, ¿qué te cuento? Un mesazo. Sí, sí. Que te diga Rafa Marto. Rafa Marto, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿tú has tomado vacaciones o no? Yo... Las mismas que... Estamos igual. Hemos sido el mismo sitio. Vamos, hemos estado así, lindando casa con casa. Sí, no está mal. No, qué va, sin vacaciones, pero es que además en este caso yo creo que ha sido, sobre todo a mí que no soy de feria, pues siempre notaba cuando llegaban esos días, pues esos días de feria me refiero, que todos los medios, casi todos los medios dedicaban páginas y minutos de televisión y de radio a la feria, se iban a hacer... Claro, yo en noticiasdealmería.com pues digo, bueno, ¿y qué? O sea, yo no iba mucho conmigo. Digo, mira, pues este año no ha habido feria y está todo el mundo trabajando más. Sí, desde luego. Bueno, pues la actividad continúa. Los colegios ya veremos cuál es la reapertura, qué formato, la ratio, etcétera, etcétera. Pero ahí están los datos. Como bien publicaba Rafa Martos en su diario de noticias de almería.com, 234 positivos confirmados mediante PCR, 233. Otra prueba que no sabemos, ¿esa prueba que falta de qué es? No, pues esa es la otra, las pruebas serológicas. Ah, bueno. Y 4 muertos.
Y en poblaciones pequeñitas. Arbolea es una población claro, muy pequeña. Y además ya son 6 los fallecidos en la residencia del Zapillo, ¿no? Pero de todas formas... Y más de la mitad contagiados. Claro. Y de todas formas, dentro del dramatismo yo desdramatizaría un poco. Y es que son esa cantidad, pero yo creo que es porque se han ido acumulando de días atrás. Y entonces probablemente no son los 233 o 234 de ayer son lunes. Realmente contagios de ayer lunes, sino del fin de semana, pero que tampoco es buena noticia, porque eso significaría que estos 2 o 3 últimos días que hemos estado por debajo de los 100, pues habríamos estado realmente por encima, con lo cual tampoco es que nos alivie mucho. Lo que pasa es que tampoco podemos decir es que son muchos 234. No, es que no es la verdad. La realidad de los contagiados, evidentemente, y la evolución del contagio no se mide con estos números, porque estos números se zonifican en función del rastreo. Y entonces, pues si hay una persona que da positivo y se evidencia que tiene positivo, se investiga su entorno y se le administra, lógicamente, el test serológico PCR a ese entorno. Y luego va buscando también núcleos. Esto es, claro, como una contaminación en progresión geométrica. A ver qué núcleos también colindantes se han ido tocando, han estado en contacto, y entonces se van haciendo nuevos test. O sea que esta cifra la podríamos multiplicar perfectamente por 5, y podríamos ver una pequeña realidad de lo que efectivamente es el contagio. Y si queremos ver la realidad, pues ya lo multiplicamos por n. Pero claro, para eso hay que hacer los test de PCR, los serológicos, etcétera, pues a toda la población, y ver la realidad de la situación del contagio. A toda la población, y además constantemente, porque claro, esto no es una cosa que, pues yo ya me he hecho la prueba y ya estoy salvado para ya toda la vida, ¿no? Claro. Es que sales del médico a hacerte la es prueba. un test, no una vacuna. Completamente, o sea, claro, sales de hacerte la prueba y en ese momento, o de que te den el resultado de la prueba y en ese momento la puedes estar contrayendo de nuevo. Es una situación muy complicada. Afortunadamente, pues el índice de mortalidad no es tan alto como en el invierno, que eso... Yo creo que lo más complicado de este virus es que no lo entendemos todavía, pero no nosotros tres, sino que no lo entiende la comunidad científica. Todavía no hemos dado con la tecla de qué le pasa a este virus, por qué ahora mata porcentualmente menos que en invierno, es porque está más débil, es porque hace calor, no se tienen respuestas fehacientes. Y yo creo que al final aquello que escuchábamos desde el principio, que hasta que no haya una vacuna, pues no vamos a poder estar tranquilos, al final se va a cumplir. La suerte, pues que la buena noticia, han pasado ya 6 meses, estamos 6 meses más cerca de que llegue esa vacuna. La mala noticia es que seguramente nos quedan como mínimo otros 6 meses. Sí, bueno, y lo cierto es que pues estamos peor que al inicio de la pandemia. En Almería, sí. O la eclosión máxima de la pandemia. Porque, claro, las cifras aquí en Almería, claro, es que antes no había test que aplicar a la gente. No había test, no había ni mascarillas, por cierto, sí, no había guantes de nitrilo, que por cierto, ¿qué ha pasado con los guantes de nitrilo que antes eran obligatorios y eran tan necesarios y tal, y ahora ya nadie va con guantes de nitrilo? Mira, yo escribí un artículo aconsejando comprarlo. ¿Por qué? Justo en el momento en el que Fernando Simón dijo que no, exacto, digo, fijo, hay que empezar a comprar. Exacto. Recuerdo ese artículo. Fijo que hay que comprar, porque, bueno, por el camino que vamos... Lo que te diga Fernando Simón y lo que te diga el gobierno de España es lo contrario. Es lo contrario. Tú tienes que actuar contrariamente si, lógicamente, miras por tu salud y por la de los tuyos. En todo caso, decía Antonio que antes no había test. Antes yo creo que no había 3 cosas. Efectivamente, no se estaban haciendo los test que se tenían que hacer, pero también es verdad que no había certezas de prácticamente nada. Ahora se están haciendo muchos más tests, da mucho más positivo. Claro. Cuantos más hagas, más contagios sacas. Mucho más índice de positivo. Y la verdad, yo me he quedado asombrado con la evolución. Yo he escuchado ayer decir al presidente del gobierno otra vez lo de abril y lo de marzo. Que hay que remar todo en el mismo sentido, que esto lo sacamos entre todos, que somos un equipo, que somos los mejores, que viva la madre superiora. Discurso abril. Mi pregunta es, ¿en esas circulares que hacen llegar a las provincias, le habrán comunicado a Rodrigo Sánchez Haro y a José Luis Sánchez Teruel que hay que remar todos en la misma dirección? Porque desde que desapareció el mando único, ellos se han dedicado a remar en la dirección contraria
a la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía. Es que eso lo mandan a Almería en tren. Entonces por eso Están todavía llega con ha algo de habido retraso. movimientos sísmicos y no ha llegado todavía, sin duda. Los movimientos sísmicos, hombre, Pero, es lo que de faltaba. todas formas, yo, respecto a Almería que decía, yo apuntaría que el motivo de este incremento es difícil de saber de dónde. Porque si ha habido una provincia en la que la actividad prácticamente no ha parado durante el confinamiento, ha sido Almería. Porque los invernaderos estaban funcionando, las alhóndigas estaban funcionando, se estaba transportando ese producto, con lo cual Ya, aquí pero, ha habido... Rafa, perdona, antes decía Antonio que no había test, y yo le respondía, no había otras dos cosas más. Inmigración a lo bruto en cuanto llega el buen tiempo y turistas. Pero eso sí ha cambiado. Es que a esa es a lo que voy. Es decir, esa situación no se daba en otros sitios. Es decir, en otros sitios sí que la actividad económica se había parado. Aquí no. Aquí había muchos menos casos que en Málaga, por ejemplo, o que en Granada. Es decir, había menos gente que se ponía mala y que iba al hospital y que le hacían la prueba en el hospital, que es como se hacía antes. Es decir, aquí había objetivamente menos casos. No sé qué porcentaje, pero había menos casos oficiales y objetivamente seguro que también. ¿Qué es lo que ha cambiado? A ver, la inmigración, la cantidad de inmigrantes ilegales que llegan no son tantos. ¿Lo has contado tú? No, del año pasado a un 16%. ¿Lo has contado tú? No, yo tengo más referencias que tú, porque tú te basas, te fundamentas en una información oficial que te mandan a tu medio de comunicación, claro, y tú la replicas. Claro. Yo, sin embargo... Pero incluso, fíjate, si la multiplico por 10, fíjate. Incluso multiplicando por 10. Pero Rafa, ¿qué son tantos? Pero, ¿Qué dices? No son tantos, pero no tantos, ¿qué es? No, pero te voy a que, incluso aunque haya habido más inmigrantes ilegales, más pateras durante este verano que durante la época del confinamiento, ¿vale? No, porque estábamos confinados nosotros, no ellos. Con lo cual ellos podían llegar. No, pero con el factor calor es muy importante para la llegada de inmigrantes. Sí, pero abril, mayo, no es lo junio, mismo, no es lo mismo. Bueno, pero de todas formas, yo creo que el principal dato es el último que has mencionado tú, el del turismo. Si tú te fijas, en cuanto ha llegado el verano, ¿dónde ha ido a estallar el COVID? A las zonas costeras. Pero eso me vale también para la inmigración. Sí. Pero porque los inmigrantes vienen en patera que normalmente no van al Pisuerga. Bueno, a ver, aquí siempre miramos... Apareció un cocodrilo en el Pisuerga, o sea que cuidado. Que en otros sitios llegan en avión. Ya, bueno, de todas maneras, vamos a ver el descontrol que ha habido con el tema de las pateras y sobre todo aquí en Almería. Y yo te hablo por información que me llega directamente de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que me han informado de la auténtica realidad, de la que no se cuenta después a los medios de comunicación y a la sociedad. No se lo cuentan. Yo el otro día, accidentalmente, porque ya sabéis que salgo de vez en cuando a navegar... No, entonces, sales casi siempre, porque cada vez que te llamo en la radio estás ahí en el barco. Bueno, pues hay que llevar obligatoriamente la radio en el barco. A mí me sorprendió, y no revelo ningún tipo de secreto de la comunicación, cuando anecdóticamente escucho una frase en la zona marítima de Palos. La zona marítima de Palos no está lejos de Almería. Es de Cabo de Gata hacia Levante. Esa es la zona marítima de Palos, porque el mar de Alborán es de Cabo de Gata hasta el Estrecho. Bueno, pues en la zona marítima de Palos escuché un comentario. Infinitas pateras. Infinitas. O sea, sé que es una exageración, evidentemente. A mí me sorprendió, porque claro, yo al escuchar eso digo, ¿qué está pasando realmente? Aparte de la información que me llega directamente de otros medios. Si la imagen que grabó Frontex y que aquí te la traje y la pusimos, clarísimo, el barco nodriza y llenando ahora ya pateritas. Son motos de agua, son semirrígidas, velocísimas y muy caras. Yo creo que aquí está interviniendo de una forma evidente y palmaria una gran mafia. Una gran mafia con el tema de la inmigración ilegal, que es tremendo. Y luego llegan aquí, se descontrolan totalmente,
Te montan un pollo como montaron en Melilla, como han montado en Cartagena, etcétera, etcétera, y salen a la calle a contagiar. Contagiados, descontrolados, que están contagiando. Y entonces, claro, eso es un factor determinante para la pandemia, para la progresión de la pandemia. Pero evidentemente también está el turismo. Pero el turismo, hombre, si tú me dices, cuando aquí en Andalucía estábamos todos obligados a llevar mascarillas y en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez de Barajas no era necesaria ni obligatoria las mascarillas, ¿qué me quieres contar? Y entonces, claro, estaban llegando vuelos de Sudamérica, estaban llegando vuelos de África, estaban llegando vuelos de muchos sitios. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa gente no se ponía la mascarilla porque no era obligado en el aeropuerto internacional de Madrid, el aeropuerto más importante, de mayor tráfico de personas que entran y salen y que no tienen ningún tipo de control. Bueno, pues ha habido, evidentemente, una pésima gestión por parte del gobierno de España. Pésima gestión. Y por eso digo, no se crean eso de los brotes y los rebrotes. Aquí lo que tenemos es simplemente una recaída. El gobierno nos ha estado administrando una aspirina y nos ha dicho, bueno, pues con esto se van manteniendo ustedes y tal, y vamos a ver si tienen suerte y no la palman. Y luego, de pronto dice, bueno, es que ya ha pasado mucho tiempo, la situación económica, ya ¿sabes lo que creo que hay que reactivar un poquito esto se nos va de las manos, venga, vamos a generar una cosa que se llama nueva normalidad. Y echamos la gente a la calle, y como decía al principio, la echamos en el mes de enero, ¿sabes? Pero en pelota, para que pillen una pulmonía. Todo el mundo, es que yo creo que todo el mundo aquí a disfrutar de la vida. Venga, a metro, en vez de 1,5 metros, 2 metros de distancia. Pero a los bares, a los restaurantes, a los cines, a los teatros, etcétera, todo ese tipo de estilos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir recortando, y recortando, y recortando. Y esa es la solución. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero mire usted, si aquí no hay que probar más historias, ni hay que hacer más experimentos. Los experimentos los estamos haciendo con la vida de las personas. Y eso no es responsable. Y tenemos un gobierno que no es responsable. Mira, el gobierno de Andalucía. Ahora, Elías Bendodo, el consejero de Presidencia, ha venido a decirnos desde Sevilla cuáles son las nuevas normas para toda la comunidad autónoma. Vamos a escuchar lo que decía Bendodo sobre las nuevas medidas que rigen ya en Andalucía. En las celebraciones de boda o similares se va a permitir un máximo de 150 personas en espacios al aire libre, antes eran 300, y de 100 personas en espacios cerrados, antes eran 250. No se podrá celebrar la barra libre, todo el mundo debe estar sentados en mesas, y esas mesas como máximo tienen que ser de 10 personas, y esas celebraciones tienen que terminar a la 1 de la mañana. Igualmente, en los eventos que en espacios cerrados congreguen a más de 200 personas o 300 al aire libre, se va a necesitar a partir de ahora una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria. Es el caso de los cines, teatros, festivales, congresos o eventos deportivos. También aquí la hora de finalización será a la 1 de la mañana. Bueno, pues estas son las medidas. En vez de... Esto me recuerda a lo de Ciudadanos. Es que a la distancia de seguridad eran 2 metros en los bares y en los veladores, en las terrazas, etcétera. Y entonces, claro, solución para contentar un poquito al sector, vamos a reducir la distancia a 1,5 metros, y con eso, pues donde antes había 10 mesas y ahora son 7, volvemos a las 10. Bueno, ¿y esto qué? ¿Qué soluciona? ¿Medio metro de distancia, eso es algo para la propagación de la pandemia? Es lo mismo que ahora, en vez de 200, 150. A mí me parece lamentable lo de la barra libre, sinceramente. Sí, lo de la barra libre. Tengo que decirlo, hombre, por el amor de Dios. Hay cosas que no se deberían tocar. La boda que se precie cuenta con una barra libre hasta... Elías, ya has pasado ahí un poco, las cosas como son. No, pero yo es que creo que la estrategia del gobierno central, y entiendo que igual la palabra estrategia aplicada al gobierno central en este tema es una elucubración, yo creo que va por la idea de hacer una especie de inmunidad de rebaño. Es decir, he utilizado un poco lo que tú has dicho, ¿no? La nueva normalidad, ¿en qué consiste? Si hay reinfectados. En que dé igual que nos vayamos contagiando, con tal de que no colapsemos los hospitales. Claro. O sea, esa es la idea, no colapsar los hospitales, o que
no sé si se puede colapsar más o colapsar menos, pero que no se... Claro, Sí, porque cuando se colapsa, se colapsa. Es lo mismo que el embarazo. Claro, Rodrigo Sánchez Haro inventó el colapso al 60%, también te lo digo. Sí. Pues, No, perdón, Sánchez Teruel fue. Sánchez Teruel, sí. Pero que digo que la idea es un poco esa, creo yo, ¿no? Es decir, bueno, que no se colapsen la UBI, que no se colapsen los hospitales, y ya iremos viendo, la gente se irá contagiando, ya se le irá pasando, y al que no se pase, mala suerte. Exactamente. Bueno, en fin. Bueno, cambiando de tema, porque este es el tema de siempre, de todos los días, y a todas horas se habla de este mismo asunto, pero vamos con otro tema. Vamos a ver, el dinero que tienen los ayuntamientos, el dinero que tienen además, no de sobra, sino de remanente presupuestario, pues lógicamente lo tienen que administrar y lo tienen que emplear en las cosas que sabe perfectamente cada ayuntamiento dónde emplearlo y cómo emplearlo. Sin embargo, el gobierno quiere rapiñar todo el dinero de remanente presupuestario de todos los ayuntamientos de España y a cambio, estos serían unos 16.000 millones de euros, y a cambio dice, oye, pues os mando 5.000 millones a repartir entre todos los ayuntamientos colaboradores, y el que no, pues se queda a dos velas. Y el que no, pues bueno, si tiene necesidad de su municipio, como no ha contribuido, no ha colaborado con el gobierno de España, se le castiga al ostracismo y a no recibir ni un duro. Bueno, pues así está la cosa. El Ayuntamiento de Almería, como otros muchos ayuntamientos más de España, incluidos algunos, muy pocos, también del Partido Socialista, pues han dicho que no, que quieren su dinero para administrarse ellos y realizar, lógicamente, pues las inversiones que consideren oportuno y pertinente según las necesidades de cada municipio. Bueno, pues vamos a ver en el pasado pleno municipal las intervenciones de, por ejemplo, y por este orden, Carmen Mateos de Podemos. ¿Es Podemos? No, es Podemos. Es Podemos, ¿no? Yo te agradezco mucho No, es que pongas guay. la intervención de Carmen Mateos porque me estaba aburriendo ya un poco y te agradezco que la pongas. Es siempre muy divertida. Bueno, esto evidentemente, como es una iniciativa del Gobierno de España, pues aquí esperen ustedes que lógicamente Podemos esté celebrando la medida, aunque se vayan a la ruina algunos municipios, pero celebrando la medida, ya que su señorito, el macho alfa, Pablo Iglesias, es componente del Gobierno de España, y el Partido Socialista, poco menos. Bueno, es que lo que pasa es que la portavoz del Grupo Socialista lo leía todo. No sé si fue entregado el documento para que no hubiese ninguna dispersión de ideas y que fuese todo concentrado en la alabanza que lógicamente Pedro Sánchez necesita continuamente. Bueno, y merece. Y merece. Y merece, por supuesto que sí, hombre. Rendezvous siempre. Carmen Mateos, Miguel Cazorla, Adriana Valverde y Mar Vázquez. Por este orden, vamos a escucharlos. Que yo haya visto hasta ahora, el Gobierno de España todavía no ha cogido ni un solo céntimo de ningún ayuntamiento. Es más, lo que ha hecho ha sido dar dinero a la autonomía y, por ende, de esa autonomía se ha repartido en los distintos municipios. Por lo menos hasta lo que yo he leído en prensa. La FEM ha llegado a un acuerdo sin precedentes con el Gobierno de España y sí, estaba dividido, pero ese acuerdo ha llegado por mayoría. Se quedan con 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros de todos los españoles, de todos los ayuntamientos. Y luego, como una especie de algo graciable, nos dice el Estado que nos deja 5.000 millones de euros. Como si fuera, bueno, pues se lo dejamos, le cobran a coste cero, eso sí, pero te lo deja. Con lo cual, pues esa cifra que nos va a costar a los almerienses de no disponer de 35 millones de euros en un presupuesto en el cual más del 60% está comprometido, entre el 60 y el 70% entre servicios y personal, pues díganme qué nos puede quedar de maniobra para poder hacer inversiones o para poder gestionar la ciudad. Este acuerdo es un acuerdo histórico, es muy beneficioso para la financiación de los ayuntamientos en estos momentos de plena crisis del COVID-19, ya que se le permite a los ayuntamientos que quieran, porque ya le digo que es voluntario, poder gastar su remanente de la única forma que legalmente se le puede hacer. La única forma es entregándolo al Estado voluntariamente para que éste lo devuelva libre de déficit. No hay interpretación política de ese acuerdo, que por supuesto que no lo hemos leído, sino que nosotros tenemos la decencia de que haya un informe técnico que nos dicen qué va a pasar con el ayuntamiento si nos quitan esos 35 millones, que no me lo invento yo.
no me lo invento, nosotros preguntamos a los técnicos de la casa. Acabo, señor alcalde. Para la FEME es histórico este acuerdo, pues porque es la primera vez que rompen el consenso de todos los ayuntamientos y deciden unilateralmente quitarnos los ahorros. Bueno, lo de Carmen Mateos es de libro, evidentemente, porque toda la información que aporta en el Pleno, decir, hombre, por lo menos es lo que yo he leído en la prensa, como vemos va perfectamente documentada. Ten en cuenta que tiene una y sobre todo, hombre, actividad muy intensa. La actividad, todos los días ves noticias del Grupo Municipal Podemos, reuniones con vecinos, y del Nacho Escolar. Con entidades. Está permanentemente una actividad muy intensa, entonces igual algunos temas pues no puede llevarlos muy preparados y tiene que ser lo que haya visto en prensa. Es tremendo. En fin. Bueno, pero de todas formas... Yo todavía te veo que estás en shock. Sí, estoy meditando. A ver. Que la verdad no es fácil, ¿eh? O sea, es que no sé si quedarme con Carmen Mateos, que dice que el gobierno no ha cogido todavía ni un duro, al menos que se haya salido en la prensa. No ha cogido ni un duro. O espérate, que dice Adriana Valverde no ha pillado que te quiten 35 kilos. Exacto. Eso es súper beneficioso para el ayuntamiento. Oye, pues ¿dónde hay que ponerse en cola? A ver si me quitan a mí algo también. De todas formas... Es tremendo, de verdad te lo digo. De todas formas, bueno, por puntualizar la historia, es verdad que esto es voluntario. No, hombre, claro. No, claro. Sí, por supuesto, claro, que sí. Pero podría, lo digo porque yo ya sé que vosotros lo sabéis, pero también me gustaría que respirar también es voluntario, que le quedara claro que o sea, tú te quedas sin respirar y ya verás tú. A ver, no, que le quedara claro también a los televidentes por qué hay como esas dos versiones, sí. Unos que dicen que es muy beneficioso y otros que dicen que es muy malo. Evidentemente, mi opinión es que es muy malo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los ayuntamientos, por una ley de la época del Partido Popular, si tienen superávit, ese superávit para gastarlo está condicionado a una serie de cosas. ¿Qué es lo que hace ahora el gobierno del PSOE? Dice, si tú me das ese superávit, yo te doy los intereses que te produciría eso en el banco. Claro. Y ese dinero yo lo recojo y ya lo gasto yo como a mí me parezca. Y la pregunta es, ¿y por qué no modifica esa ley para que los ayuntamientos gasten ese dinero en lo que ellos estimen conveniente gastarlo? Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que los que tienen que modificar la ley son los mismos que te van a quitar el dinero. Claro. Mira, tendrían muy fácil. Mira, es vital que ningún ayuntamiento... ¿Cómo no se les habrá ocurrido esto? Sí. Que se nos ha ocurrido aquí a ti y a mí. Pero es vital que ningún ayuntamiento, a un partido como el Partido Socialista, con unos nefastos precedentes que se llaman Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero, esa catástrofe de Zapatero, vamos a hablar de Zapatero, utilizó 8.000 millones de euros en nada, en carteles, fundamentalmente en carteles. Se gastó el dinero más en carteles yo sé de uno que en la se ha obra. gastado más. ¿Dónde se ha gastado más? ¿Uno que se ha gastado más? Bueno. ¿Recordáis? 200.000 millones. Repito, 200.000 millones. Pedro Sánchez para acabar con la pandemia y recuperarnos de la crisis económica. Ya, sí. Menos mal que se lo ha gastado, porque ya hemos acabado con la pandemia. Cuando lo reciba de Europa, claro. Que ahora se lo está reclamando los 200.000 millones. Pero imagínense lo que pasó con Zapatero después de la crisis de 2009, no 2008, aquí fue un año más tarde, porque así quiso el PSOE, ocultando la realidad de una crisis económica importante. Bueno, pues después de esa crisis, una de las medidas, los paliativos que puso Rodríguez Zapatero en marcha, fue el Plan E, que no sirvió absolutamente para nada, para quemar, eso sí, 8.000 millones de euros en el Plan E. Y ahora quiere, lógicamente, con 15.000 millones sustraídos a los ayuntamientos mediante un procedimiento voluntario, el que quiera que venga y el que no, que se atenga a las consecuencias, pero quiere 15.000 millones. Con el precedente que ya tenemos del Plan E de Zapatero. Claro, poner en manos de un gobierno... Y ojo, y Zapatero estaba solo, ¿eh? Bueno, prácticamente no es que estuviera solo, ¿eh? Pero es que tú fíjate además... Pero es que ahora están con Podemos. El detalle. Porque tú imagínate que el Ayuntamiento de Almería, votación, y
instituciones solventes desde el punto de vista económico acceden y dan su ahorro a cambio de esa limonilla que serían los intereses. Bien, ¿dónde va a invertir el gobierno de España ese dinero? ¿Va a invertir allá donde las cosas han funcionado? Claro. Lo tendrá que invertir donde las cosas no han funcionado, por lo tanto, en aquellos sitios que están en peores condiciones. Es decir, tú das el dinero y no recibes nada a cambio. Que no tiene... Bueno, en fin. De todas maneras, yo puedo tener un minuto para hablar un poco de Zapatero. Ya sé que... Sí. Es que viene muy a colación porque sabéis que hay otro asunto de plena actualidad. Yo prefiero que de Zapatero se hable al último por las consecuencias eméticas que tiene Zapatero. Saqué un poco o algo. No, sobre todo es que es un emético, para mí es vomitivo realmente. Pero, el asunto Zapatero. Os voy a decir una cosa, vamos a ver, es que hemos tenido una polémica en la ciudad desde la mitad de la semana pasada hasta ahora, bueno, ya venía de antes, pero la semana pasada ha eclosionado, han chocado las placas tectónicas. Sí. Bueno, pues es el tema del recibo del agua. Bueno, siempre, espérate, espérate, claro, ahora vamos a eso. Pero que tiene mucho que ver con Zapatero, ¿eh? Sí, mucho que ver con Zapatero. Mira, vamos a ver, vamos al recibo del agua. Aquí, hombre, yo ya sé que esto lo agradece el señor concejal, porque acudir a lo que sería pues una cita de un personaje, un literato histórico tan importante, eso se llama parafrasear. Cuando parafraseamos alguna cita histórica, algún gran personaje de la literatura, del arte, en definitiva, pues parafraseamos. Vamos a parafrasear a Joseph Goebbels. Y como dijo exactamente Antonio Ruano, concejal del Ayuntamiento de Almería del Partido Socialista, yo quiero recordar y quiero recoger, en este caso, pues su iniciativa, parafrasear a Goebbels. Una mentira, por muy repetida que sea, no se convierte jamás en verdad. Eso lo pretendía el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, el citado Joseph Goebbels. Él dijo, también refiriéndose a un concejal del grupo municipal del Partido Popular, del equipo de gobierno... ¿Goebbels? ¿Se refirió al concejal? Sí. ¿Goebbels? No, Goebbels no. Antonio Ruano. De momento Goebbels no. ¡Qué fama! Bueno, pues se refería que dice, hombre, es que usted hace la misma técnica que Goebbels, que es que está repitiendo una mentira muchas veces para que se convierta en verdad, y no se puede convertir en verdad porque es, en el fondo, una mentira. Bueno, pues efectivamente, están diciendo que va a subir el recibo del agua. El alcalde ha dicho ya 17 veces, me parece, estoy harto de repetir, ya lo digo por 17 veces, que no se va a subir este año ni el que viene el recibo del agua. Han subido los costes del agua. ¿Por qué? Porque, hombre, como no tuvimos trasvase del Ebro, Zapatero. No tuvimos el Plan Hidrológico Nacional, Zapatero. Exactamente, Zapatero, pero el Partido Socialista tenía una alternativa, Cristina Narbona. Cristina Narbona dijo que iban a hacer tantas desalinizadoras como fuese menester para garantizar el abastecimiento de agua magnífica para todos los lugares donde no llegaba el trasvase del Ebro, que se frustró, y que tenían pozos salinizándose, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese era el caso de Almería. El Partido Socialista no construyó las desaladoras que tenía previsto. Seguimos tirando... me diga. ¿No? No. Pero bueno, es pero una estuvo constante. A punto. Estuvo tentado. Pero porque pasaría algo, las placas tectónicas o algo. Placas tectónicas, la conjunción, exactamente. Bueno, Indalecio llama. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no tenemos ni una cosa ni la otra. Ahora tenemos que hacer un mix, que es como se dice técnicamente, de los pozos de Rambla Bernal del Ejido y con el agua que se desaliniza del mar de la desaladora de Almería. ¿Qué es lo que pasa? Que eso consume mucha energía eléctrica y hay que pagar el recibo. Y sale más caro el metro cúbico de agua de una desaladora que sacarlo de un pozo. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Perdona, ¿y por qué el gobierno central no reduce los costos de la energía y haría no solo el agua más barata, sino también la industria sería mucho más competitiva? Por supuesto, pero no. Están en ello. Están en ello, seguramente. Las placas tectónicas. Las placas tectónicas tienen... Joder, no tienen todo fastidiado. En fin, ¿y por dónde íbamos? Bueno, pues ahora resulta
que el Grupo Socialista, que fue el culpable, su partido, el Partido Socialista Obrero Español, fue el culpable de que nos encontremos en esta situación de elevar el coste de producción de agua potable para consumo humano, pues ahora vuelve la oración por pasiva y dice que la culpa la tiene el alcalde. Y dice, bueno, vamos a ver, es que han subido los costes, no los va a pagar, ellos admiten ya, sobre todo Adriana Valverde, admite que no lo vamos a pagar en el recibo, pero lo va a pagar el ayuntamiento. Y digo yo, ¿y esta señora, aparte de ser portavoz del Grupo Municipal Socialista, es concejal de un ayuntamiento? ¿Sabe cómo funciona un ayuntamiento? Vamos a ver. Hacer una rotonda y poner ahí, pues yo que sé, un monumento, una alegoría, si no saben qué, siempre está ahí el alcalde de Vícar que puede ilustrar. O un pingurucho. Exactamente, o un pingurucho de los colorados, etcétera. Poner eso, digamos, inexcusablemente necesario para los ciudadanos. No, pero se pone. ¿Quién lo paga? El ayuntamiento. En última instancia, ¿quién es el ayuntamiento? Lo pagamos todos los ciudadanos. Si hay que hacer un parque infantil en un barrio, ¿es extraordinariamente necesario? Pues no. Se puede pasar sin parque infantil, pero hombre, es mejor tener un parque infantil en un barrio. ¿Quién lo paga? El ayuntamiento. En última instancia, los ciudadanos. Si hay una necesidad imperiosa, que es el agua potable en una vivienda, y el Ayuntamiento de Almería sufraga una parte de ese coste de producción, que en definitiva lo pagamos todos los ciudadanos, pero no repercute directamente en el dinero que tú cobras cada mes, y que si te falta para llegar a final de mes, te vendría muy bien un recorte en esa factura del agua, en ese recibo del agua. ¿Te viene bien o no te viene bien? Y eso, ¿quién lo paga? Como tantas otras cosas. Lo paga el ayuntamiento, lo pagamos entre todos. Dice, no, dice Adriana Valverde, no, si es que al final lo pagamos todos. Pues claro que sí. No te enrites, Antonio, de verdad que no merece la pena, no te enrites. Que no. Bueno, a modo introductorio, como diría Napoleón... Bueno, ¿queréis escuchar lo que dicen? Vamos a escucharlo. Bien, sí, mira. Vamos a escuchar a Adriana Valverde precisamente hablando de este pretendido, al estilo gobelsiano, pretendida subida del agua, en el recibo del agua, que no es cierto. Luego el alcalde lo aclarará. Vamos a escucharle. Decirles que los concejales del Partido Socialista pedimos al alcalde que dé marcha atrás, que reflexione esta decisión y que tenga en cuenta las 10 alegaciones que le hemos presentado, para que cumpla con sus obligaciones de transparencia y buen gobierno, para que no se haga esta modificación sin una evaluación de impacto ambiental, sin tener en cuenta las normas de competencia, sin justificar detalladamente a qué obedece ese incremento, esa subida, y sin una planificación sobre cómo va a afectar a los acuíferos que están en el entorno de la desaladora. De verdad te lo digo que tiene un cacao mental, porque los acuíferos que están alrededor de la desaladora, informe de impacto ambiental, pero bueno, vamos la cabra del Callarete, le ha faltado meter ahí varias cosas, ¿no? Pero yo decía antes, a modo introductorio, como diría Napoleón en la noche de bodas, es verdad que un parque infantil no es imprescindible. Imprescindible es, querido Elías Bendodo, una barra libre en una boda, ¿no? Pero al margen de esto, estas declaraciones las hace Adriana Valverde. Es que ya me pisa, una Adriana Valverde se pisa a la otra. Creo que las hace el día después de que el alcalde dijo que no iba a haber una subida del agua. Cierto. Bueno, vamos a ver. Hoy he tenido a José Antonio Alfonso en la mañana en el Radio Almería. No te exagero, ¿eh? Yo le he preguntado a José Antonio Alfonso 5 veces si podemos colegir, si podemos estar de acuerdo en que no va a subir el recibo de la luz a los almerienses. Es decir... Del agua. Del agua. Ese que ha dicho subida que tiene que rectificar Ramón Fernández Pacheco y el equipo de gobierno, esa subida no existe, no va a existir. Oye, no he conseguido que me responda el concejal del Partido Socialista ni una... todas las veces me ha dicho, lo vamos a pagar entre todos. Pero mire usted, que aquí tenemos a una portavoz de un partido que ha dicho que se le va a meter la mano en el bolsillo a los almerienses y se va a subir el recibo del agua. Mire usted, eso es mentira. Y la propia Adriana Valverde 2 días después reconocía que, vale, que no se va a subir.
Bueno, pues tendrá usted que reconocer que ha mentido, tendrá usted que asumir alguna responsabilidad por mentirle en la jeta a los almerienses. Bueno, pues después de todo eso está la segunda mentira, que es que eso lo vamos a pagar los almerienses. No, señor, no lo vamos a pagar los almerienses. El ayuntamiento, teniendo en cuenta que los almerienses vamos a seguir pagando lo mismo que pagábamos, porque no se nos van a subir los impuestos, las tasas no, pero los impuestos tampoco. Como no se nos van a subir, los almerienses vamos a pagar lo mismo que pagábamos. Ahora lo que ocurre es que se va a utilizar en otras cosas. Y llego al último punto. ¿Por qué se va a tener que utilizar en pagar un sobrecoste? Es que el gran problema de Adriana Valverde es que no distingue coste de gasto. Es un gran problema. Un sobrecoste en lo que... un sobrecoste del agua. De producción del agua que llega a la ciudad. ¿Por qué lo tenemos que pagar? Pues por dos razones. La primera es porque los pozos están agotados y si se sigue extrayendo agua de ahí se van a terminar de agotar y además el poco agua que quede bajará de calidad porque como hay menos agua pues se le mezclan tierras, claro, etcétera, etcétera. Y luego un segundo motivo, porque hace 16 años, como decíamos antes, Zapatero, Partido Socialista, decidió que no había plan hidrológico nacional. Su primera medida nada más llegar a su infausto gobierno fue suspender el plan hidrológico y por tanto el trasvase del Ebro y puso como solución las desaladoras. En aquel entonces vosotros dos que no erais ningunos niños, aunque ahora os peinéis así muy modernos, en aquel entonces ya se le dijo al señor Zapatero y a su señora amiga Cristiana Narbona que aquello iba a encarecer el precio del agua. Pero dijeron que era más ecológico y que tú eres un fascista y no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Vamos, el mantra de siempre. Bueno, ahora lo que me parece de aurora boreal, de tenerla como el cemento armado, de tenerlos como el caballo de Espartero, es que venga alguien del PSOE a decir que el agua de la desaladora es más cara. Mire usted, llevamos diciéndolo 16 años. Si es que ustedes fueron los que encarecieron el precio del agua de hoy hace 16 años. Ustedes lo que tendrían que hacer ahora es subirse la solapa, calarse el sombrero de la lancha, silbarla del puente sobre el río Coaña e irse disimuladamente. No sacar pecho encima, por el amor de Dios. Si es que este puerto es suyo. No. Bueno. Sí, bueno, poco más que añadir. Es que lo cierto es, además, esto tú lo has hilado con Zapatero, yo lo voy a hilar con otra de las cosas que hemos estado con lo del superávit. Es decir, el agua, el recibo del agua no va a subir ni este año ni el que viene. Oye, y si sube se lo tendremos que echar en cara al alcalde porque nos está diciendo que el recibo no va a subir ni este año ni el que viene. Vale. Es verdad que se ha producido y se está produciendo un incremento en el coste de la producción. Claro. Sí. Y entonces, ¿eso quién lo paga? Si no lo pagamos los ciudadanos en las tasas, el ayuntamiento. ¿Y eso qué pasa? ¿Vamos a tener menos servicios los ciudadanos? No, porque antes hablábamos, el Ayuntamiento de Almería tiene superávit, tiene remanente. Bueno, pues en vez de coger y darle ese dinero al gobierno de España, pues uno de los gastos que puede tener en lo que queda de año y el próximo es financiar ese sobrecoste que está suponiendo el agua. Es decir, que ni tan siquiera, como tú decías, hay que reconducir inversiones en la ciudad, es decir, pues voy a hacer esto en vez de aquello porque tengo que pagar, para equilibrar el sobrecoste de producción también se podrían equilibrar algunos ítems o conceptos en el recibo del agua que son falsos. Por ejemplo, hay un epígrafe en el recibo del agua que lo están cobrando indebidamente, lo cobra la Junta de Andalucía. Pero desde los tiempos de la Junta del PSOE... Lo del canon. El canon. El canon de depuración de aguas. Eso venía desde Europa, ordenado. Ya, pero hombre, pero está bien que lo cobres cuando se esté haciendo una práctica de depuración de aguas residuales en los cauces de los ríos, como es el caso del Andarás, que por ese concepto se cobraba y se cobra en el recibo del agua. Sí, sí. Hay gente que lleva años y años pagando. Y no se depura en su pueblo. Es lo mismo que la telefónica, que tú cobras el alquiler del teléfono fijo y ya no tienes teléfono fijo en la casa. Claro. Pero te siguen cobrando. Bueno, pues esto es una desvergüenza. De hecho, ya no hay ni telefónica, también te lo digo. Bueno, es tremendo. Que quiten eso, ¿Por qué no se afanan en quitar lo que nos afanan, Bueno, pues yo tengo una duda a todo esto, Antonio. Bueno, tenemos que ir a publicidad. Te dan una duda y si no eres capaz de responderla ahora, ya lo respondes después de la publicidad. Espérate, después de la publicidad vamos a hacer una cosa. Yo te responderé... No me la preguntes ahora, dímela después de la publicidad. No, me pregunta ahora y te diré...
Y falta Carmen Mateo por opinar en este asunto del recibo del agua. No me digas. Sí, sí, también. Bueno, la mi pregunta. duda es, si resulta que nadie cuestiona que los pozos se están agotando y hay que dejar de utilizarlos al 100%, y la alternativa única que hay es la desalación, yo me pregunto, ¿qué pasaría si le preguntáramos a Adriana Valverde cuál es la solución? Una alternativa. Exactamente. ¿Cómo reaccionaría ese cerebro? Exactamente. Bueno, pues vamos a publicidad y mientras nos devanamos un poco las neuronas a ver en el supuesto de Adriana Valverde qué respondería como alternativa a la desalinización del agua, a la extracción de pozos que se salinizan, etcétera, etcétera. Enseguida volvemos.